Gloria a Dios. Ay, mis amados, qué bueno es Dios, ¿verdad que sí? Todo el tiempo. Pues bueno, damos gracias al Señor que su Santo Espíritu puso en nosotros el querer como el hacer. Nos trajo a su casa y nos ha permitido adorarle de la manera que le adoramos. Empezamos diciendo que los justos se alegrarán. Y usted y yo somos justos. Luego continuamos por ahí diciéndole que era nuestro rey, que era nuestro todo y que nos hace vibrar de gozo. Y seguimos por ahí y luego entonces esa canción que toca mi alma y mi corazón. Yo amo a Jesús. Y un día en lugar de una cruz, me dará una corona de amor. Para terminar diciéndole, tú estás aquí. Y esperamos que de corazón usted haya sentido que el Señor está aquí. Que haya experimentado esa presencia de Dios en medio de nosotros. Y yo sé que nuestros corazones y nuestra mente están preparados para escuchar palabra de Dios. Pero vamos a hacer algo, mis amados hermanos. Ahí donde usted está, va a inclinar su rostro y en 2 o 3 palabras, en unos 3 o 10 o 15 segundos, usted le va a decir algo que usted tiene en su corazón a Dios. Porque le cantamos que Él está aquí, ¿no? Y si Él está aquí, Él nos puede oír y puede sentir el palpitar de nuestros corazones y el deseo de nuestras mentes y aquellas cosas que usted y yo estamos más necesitando. No usemos muchas palabras. 2 o 3. Incline su rostro. Podemos decirle, Señor, salva a mi familia. Señor, mire esa necesidad, trabaja en ella. Señor, quita estos pensamientos de mi mente. Padre, sana a mi madre, a mi hija. Señor, dame fuerza para seguir adelante. Hable con Dios, que Él está aquí. No le diga tanto, no le pida tanto, solo dígale lo que usted en su corazón, en su pensamiento, el Espíritu le trae. Señor, aquí está tu pueblo. Aquí estamos, oh Dios, somos tus hijos, apartados, redimidos y escogidos para cantar tu gloria y las maravillas que tú has hecho. Un pueblo, Señor, que ha llegado hasta este lugar, hasta tu casa de adoración, no por obligación, no por presiones, que ha llegado hasta aquí, oh Dios, no por rutina, que está aquí porque te ama, Señor, porque te necesita, porque reconocemos quién tú eres, Señor, lo que tú has hecho y lo que seguirás haciendo en nuestras vidas, en nuestras familias, en tu iglesia, en tus pueblos, Señor. Padre, que tu amor, que tu gracia, que tu misericordia, que el bien que persigue a aquellos que te buscan nunca se aparte de nosotros. No solo de los que estamos esta tarde en este lugar, también de aquellos, oh Dios, que están en sus hogares y que no han podido llegar
a tu casa a adorarte y alabarte. De aquellos que nos siguen, que eventualmente nos escuchan, de nuestros amigos, de nuestros familiares que no te conocen, de nuestros compañeros de trabajo. Señor, Espíritu de Dios, para ti no hay distancia, no hay separación. Llégate a ellos, allí donde estén, cualquiera que sea la situación que estén pasando, y atráelos con lazos de amor, con cuerdas humanas, para que todos, Señor, podamos disfrutar de esa maravillosa esperanza que es en Cristo Jesús, de vida eterna y de gozo eterno contigo. Padre, háblanos a través de tu palabra y edifícanos. Pero permite, oh Dios, que tomemos la determinación que lo que aquí escuchamos, que lo que aquí aprendemos, que lo que aquí oímos, Señor, sirva para levantar nuestras voces y hablar a aquellos que no te conocen. Y aquellos, oh Dios, que de una u otra manera no entienden o no han entendido el maravilloso camino de salvación y de vida eterna. Gracias, Padre. De verdad, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno es nuestro Dios. Mis amados hermanos, hoy vamos a estar hablando de un tema bien interesante, muy bonito y de mucho cuidado para nosotros. Y es que Dios es paciente, pero que habrá un día final. Y como pueden ver ustedes, la porción bíblica que vamos a estar leyendo es Segunda de Pedro, en el capítulo 3, y vamos a leer del verso 9 al 18, y lo vamos a leer de forma antifonal. Yo le voy a pedir que nos pongamos de pie porque yo sé que el Señor está aquí y hay que reverenciar su palabra. Y aunque Él no estuviera, que eso no va a suceder, porque dice la palabra que donde hay dos o más reunidos en su nombre, allí está Él. Así que yo leo el 9 y ustedes el 10 y el último lo leemos todos juntos. Lo tenemos, Segunda de Pedro 3, 9, 18. Si alguien no tiene Biblia, pues puede por ahí compartir. Si alguien no lo puede encontrar, ayúdense unos con otros. Y dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá, como ladrón en la noche, cuando los cielos esperan dando estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándonos para la venida de Dios, en cual los cielos y los elementos serán deshechos, y los elementos siendo renovados se cumplirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Por lo cual, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de vuestro Señor es para salvación, como también vuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, nos ha escrito. Casi todos los epístolas hablan de estas cosas, entre los cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes desconocen, como también las otras escrituras para propias perversiones. Así que vosotros, oh amados,
sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Ante bien, creced en la gracia y el conocimiento, Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria. Amén. Pueden sentarse, no cierren su pasaje que lo vamos a estar utilizando. Mi hermano, ¿en alguna ocasión ha usted tenido alguna experiencia o ha pasado alguna experiencia donde se le avisó que algo iba a suceder y que eso que iba a suceder podría ser bastante catastrófico para su vida? Y se le dijo cómo debía de irse preparando para esperar eso que iba a pasar. ¿Le ha pasado a usted esa cosa? ¿Esas experiencias? Cuando se advierte y al final pues nosotros sabemos que algunas personas obedecen y les va bien, pero también hemos visto, como en el caso a veces de los terremotos, de los huracanes y de los tornados, que se avisa y hay gente que no va a pasar nada, eso es alarma que hacen. ¿Hemos pasado esas experiencias? Yo creo que muchos las hemos pasado y hemos visto las consecuencias. Pues nuestro hermano Pedro, en este pasaje, está enseñando a los que no saben, recordando a los que ya saben y advirtiendo a todos, especialmente a aquellos que se burlan de la segunda venida del Señor, que el día del Señor vendrá. Y estas personas, esta generación de Pedro, todavía posiblemente habían muchos que estaban vivos, que habían conocido al Señor Jesús, que habían visto sus milagros, que habían escuchado sus enseñanzas. Y que para muchos esto había sido el cumplimiento de las profecías acerca de él que se hablaba en el Antiguo Testamento. Ellos habían oído que iba a nacer de un niño, de una virgen, que iba a llamarse Manuel, Dios con nosotros, que iba a su nombre Jesús porque iba a salvar al pueblo del pecado, que se iba a llamar o lo iban a conocer como Nazareno porque no se crió en Belén donde estaba toda la familia de María y José, sino que se crió en Nazaret. Ellos sabían cómo iba a morir porque Isaías lo dice bien claro, así que ellos vieron el cumplimiento de todo aquello y muchos creyeron. Y Pedro escribe esta carta únicamente 65, 68 años después de Jesucristo. No había pasado mucho tiempo. Todavía estaban muchos vivos. Pero estos que estaban vivos habían sido influenciados por falsos maestros y por personas que no creían y que querían desviar a aquellos que habían creído de la fe que tenían. Y muchos estaban cayendo en el error. Ellos tenían el testimonio no solo del Antiguo Testamento, tenían el testimonio cumplido de la realidad, habían visto a Jesús. Incluso muchos de ellos quizás habían escuchado a Jesús decir, yo debo de irme, porque si yo me voy a preparar morada para que donde yo esté, vosotros también estéis. Ellos habían visto y oído los testimonios, porque esos eran situaciones públicas de Jesús, cuando le dice a Pedro, ¿y ustedes quiénes dicen que yo soy? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ellos sabían del testimonio de Tomás, que era un incrédulo y que no creía, y que cuando le dijeron que Jesús había aparecido, porque en la primera aparición que hizo Jesús a sus discípulos, Tomás no estaba, y cuando Jesús aparece estando Tomás tiene que tocar y ver la llaga del Señor en la mano. Y cuando eso le dice, Señor mío y Dios mío.
tenían todos esos testimonios y estaban dudando y burlándose de la venida del Señor. ¿Cuántos años han pasado desde que Cristo vino y se fue? 2000 años y más. Y nosotros, esta generación, tiene el testimonio de los profetas, tiene el testimonio de la generación de Cristo y sabe que así como se predijo el nacimiento y la venida del siervo sufriente de Dios, también los profetas han dicho que va a llegar un día que va a haber un juicio, pero que también va a llegar un día que va a ser la restauración del reino de gozo y de paz para los justos, que como le cantábamos ahorita, se alegrarán con regocijo. Nosotros tenemos ese testimonio. Daniel, Isaías, Joel, Ezequiel, Jeremías, todos tienen pasajes que nos indican que va a llegar un día en que va a haber un juicio y una restauración del reino. Y tenemos entonces el testimonio de nuestro propio Señor Jesús, de Juan, de Pedro, que caminaron y vivieron con Él. ¿Qué piensa el mundo con todo esto y de todos estos eventos? Usted y yo lo sabemos. Están igualitos que la generación de Pedro, ¿verdad que sí? Lo ignoran, lo desechan, no le dan importancia. Esas son tonteras. Han pasado 2000 años. Si aquellos que solo tenían 68 años ya no lo estaban esperando, peor ahora que tenemos 2000 años. Y muchos se burlan. Ahora bien, ¿qué piensa usted y yo? ¿Qué piensa el pueblo de Dios? Que tiene todos estos testimonios y todas estas promesas cumplidas de Dios. Y que vemos el enfoque del mundo y la situación que están encaminados y cumpliéndose todo lo que la palabra dice. ¿Qué piensa el pueblo de Dios? ¿Cómo mira el pueblo de Dios estos eventos? ¿Qué impacto causa en el pueblo de Dios el saber que va a haber un juicio y una restauración del reino? Porque el apóstol nos dice, el día del Señor llegará. Vamos a desechar el testimonio de nuestro propio Señor Jesucristo. ¿Estamos preparados para ese día? ¿Estamos viviendo con la mirada fija en ese día? Estamos viendo, que eso me hizo más llorar a mí, esa canción me hace llorar siempre, pero me acordé por la prédica que traía, cuando dice, en vez de una cruz, su corona de amor me dará. ¿Viendo a qué? Estoy viendo yo a esa corona de amor. Estoy viendo yo a ese tiempo de gozo, de paz, donde no hay más dolor, más tristeza, más llanto. ¿O estoy viviendo el día a día sin pensar en estas cosas? Pues nuestro primer tema para este día, o nuestro primer punto, es que la paciencia de Dios tiene un propósito. El apóstol le dice claro, el Señor no retarda su venida, ni tampoco es que ha olvidado sus promesas. El Señor es paciente. Y la paciencia del Señor tiene un propósito y está bien clara acá. ¿Por qué el Señor hace esto? Para que nadie se pierda, para que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Dios, si nosotros lo decimos a cada rato, es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y aquí lo tenemos confirmado. Los propósitos de Dios no cambian, son eternos. ¿Cuál fue el propósito de la primera venida del Señor como siervo sufriente? Salvar a la humanidad.
Jesucristo, porque se llamaba Jesús, porque Él salvará al mundo del pecado. Y 2000 años después, los propósitos de Dios siguen siendo los mismos. La paciencia de Dios tiene un propósito igual que su primera venida: salvador, santificador, redentor, reconciliador, para que el pecador deje sus malos caminos, se arrepienta y venga a los pies del Señor. Y ese fue el mensaje con que nuestro Señor Jesucristo empezó su ministerio. Y fue el mensaje con que Juan empezó su ministerio. ¿Cuál era? Arrepiéntanse. La paciencia de Dios es la puerta que mantiene abierta a la entrada del arrepentimiento. Pero el apóstol nos dice que el día del Señor llegará. Y el día que del Señor llegue, ese día, esa puerta se cerrará. Ahí se terminará. Y hay pasajes en la Escritura, en cantidades, que nos confirman esto, pero rápidamente vamos a ver algunos. ¿Quién tiene Romanos 2:4? Que lo lea. Romanos 2:4. ¿Cómo menospreciáis la riqueza de su bondad, paciencia y generosidad, ignorando que su bondad te guiará al arrepentimiento? Gracias, mi hermano. Su bondad es ¿para qué? Para guiarnos al arrepentimiento. ¿Alguien tiene una Biblia que tenga la nueva versión internacional? A veces cuando uno prepara los mensajes me encanta leer las diferentes versiones porque algunas son más explícitas, otras son así, pero le ayudan a aclarar a uno la idea. Estuve leyendo la nueva versión internacional, me gustó, porque en la nueva versión internacional dice: no te das cuenta de la bondad, de la paciencia y de la tolerancia que Dios tiene contigo. Y luego sigue con pregunta y dice: ¿no te significa a ti nada eso? ¿No te llama la atención que Dios tiene paciencia para contigo? Y luego termina diciendo: ¿no sabes que la bondad, la paciencia y la tolerancia que Dios tiene contigo es para guiarte al arrepentimiento y que te apartes del pecado? Así habla la nueva versión internacional. Ezequiel 33:11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Estamos dándonos cuenta de que el Señor no quiere que el impío desaparezca, y por eso es que es paciente, y por eso tarda en su venida. Y luego, ustedes pueden encontrar varios, pero con esto confirmamos lo que estamos hablando. Y luego hay un pasaje que la gente debería de tenerlo siempre en mente, y está en Hebreos 9:27, que dice que está establecido al hombre que muera una vez y después el juicio. Y ese pasaje se complementa con un verso en Proverbios 11:7 que dice que cuando muere el impío, perece su esperanza. Cuando el pecador muere, hermano, se murió, ahora viene el juicio. Pero cuando el justo muere, tiene esperanza. ¿Cuántos estamos contentos por eso? ¿Cuántos nos sentimos, damos gracias a Dios por eso? El apóstol Pedro también nos deja bien claro que la paciencia del Señor tiene un límite, que la paciencia del Señor no es eterna y que no dura para siempre. Y entonces vamos a nuestro segundo punto. El día del Señor llegará inesperadamente. Y vamos a leer en el verso 10 del pasaje que estábamos diciendo. En el verso 10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual, bueno, hasta ahí la primera parte, como ladrón en la noche, de manera inesperada. No es sorpresiva.
Inesperada no quiere decir que va a llegar de sorpresa. Inesperada quiere decir que va a llegar cuando menos la esperamos, pero no va a ser sorpresa para quienes la estamos esperando. Será sorpresa para los que no la esperan. Para nosotros es inesperada porque no sabemos el día ni la hora. El mismo Señor Jesucristo, cuando le preguntaron de estas cosas, en Mateo 24:36, el Señor les dice, ¿saben qué? El día y la hora solo lo sabe el Padre. Ahí en el mismo pasaje, pero ya Marcos, en el Evangelio de Marcos 13:32, el Señor dice esas mismas palabras, solo que le agrega un poquito y dice, ni los ángeles, ni el Hijo del Hombre saben el día y la hora. Eso es solo potestad del Padre. Así que solo el Padre sabe cuándo es que va a venir. Y aquí, ahí sí rápido, pero quizá más adelante podemos hacer otros estudios sobre esto. Estamos hablando de que el día de Dios, dice Pedro, llegará. En la palabra del Señor ustedes van a encontrar que hay un día de Dios, un día de Jehová y un día de Cristo. No está hablando de cosas diferentes de alguna manera. Cuando dice el día de Dios, el día de Jehová, se está refiriendo no a un día de 24 horas, se está refiriendo a un tiempo de juicio definitivo, donde el Dios del cielo va a juzgar a toda la creación. Cuando va a traer justicia, va a ejecutar su justicia, va a destruir el mal y los que hacen maldad, y luego va a restablecer su reino. Eso es lo que enmarca cuando hablamos del día del Señor, el día de Jehová o el día de Dios. Está enmarcado la segunda venida del Señor, la destrucción de la maldad y de los malos y el juicio final. Ahora, cuando habla del día de Cristo, ya es un poquito diferente. Y en el Nuevo Testamento, cuando muchas veces se habla del día del Señor, se refiere más que en algunas ocasiones al domingo, al día que nosotros guardamos. Pero ahora piense bien que el día del Señor tiene esas dos facetas que manténganlas bien en mente, mis amados hermanos. El juicio, la venida, la segunda venida del Señor, la destrucción de los malos y del mal y el juicio final. Pero también tiene el otro lado, la restauración total y plena del reino de Dios. Así, mis amados, que para los impíos, para los malos, este va a ser un tiempo de oscuridad, de destrucción, de juicio. Pero para los justos y para los fieles, este va a ser un tiempo de verdadera liberación, donde la salvación del Señor se manifieste plenamente y un tiempo de gozo, de paz, de seguridad. ¿Cuál quiere usted? ¿Dónde le gustaría? ¿Cuál escoge? Hoy es el día de escoger. Mañana puede ser tarde, mi amado hermano. Hoy es el día de escoger. Porque nosotros también sabemos que en la historia de la palabra nos habla de que hay tiempos en que las puertas se han cerrado. El que el Señor las ha cerrado y nosotros lo sabemos. Que la paciencia del Señor llega a cierto tiempo. Tenemos el caso de Noé en el diluvio. La puerta del arca se cerró y sálvese. Se salvaron los que Dios quiso que se salvaran. Y luego tenemos el caso de Sodoma y Gomorra, el juicio con fuego y azufre. Así que tenemos testimonios para que nosotros pensemos detenidamente en estas cosas. No podemos, mis amados hermanos, ni a los que me escuchan, ni abusar, ni aprovecharnos, ni tomar ventaja de la paciencia del Señor. Diciendo, porque a veces se dice, ay, no, pero es que ahorita quiero consolidar primero mi vida. Primero que tenga mi carro, voy a casarme, mi casa, un dinerito en el banco, mi buena profesión, y entonces después voy a buscar al Señor. Tampoco puedo decir, ay, es que ahorita estoy joven, quiero disfrutar un poquito,
a gozarme un poquito si mis amigos lo hacen. Ya va a haber tiempo para el Señor. Tampoco debemos decir, como dicen muchos, si yo conozco a alguien, una persona que a veces tengo que hablar claro y recto, ay, pero sí es cierto, estoy mal, pero el Señor sabe. Él me perdona. Él sabe. Sí, el Señor sabe, pero tú también sabes que tienes que perdonarte y arrepentirte. Tú sabes que tienes que buscar perdón. Si no, no va para ningún lado. Y por otra parte, tampoco debemos abusar de la paciencia del Señor envolviéndonos en las cosas del mundo. Porque la palabra es bien clara y dice que la amistad del mundo es ¿qué? Es enemistad con Dios. Si yo no quiero, si yo amo a mi Dios, si yo quiero esa corona, en vez de una cruz de martirio y de sufrimiento total y consciente en el infierno, yo tengo que apartarme del mundo. Mi amado hermano, ¿cómo vivía el mundo en tiempos de Noé? Comían, bebían, dice, y se daban en matrimonio, en casamiento. ¿Y cómo vive el mundo ahora? El mundo ahora vive despreocupado, tranquilo, sigue su rumbo, comen y beben y disfrutan y se casan y se dan en casamiento, y yo no sé en aquel tiempo, pero ahora hasta hombre con hombre, mujer con mujer. Las cosas han ido de mal en peor. Así que tomemos en cuenta todas estas cosas. El día del Señor va a llegar y la puerta se va a cerrar. La gracia no es para siempre, para nosotros. Y la paciencia del Señor se agota. No vivamos construyendo, edificando y haciendo planes sin Dios. Mire, por lo que ahora usted se desvela, por lo que ahora usted se quita el sueño, por lo que ahora usted deja de por lo menos venir un día a la casa del Señor, escuchar un poco su palabra y edificar un poco su vida y caminar allí por bien, saber que nadie le va a andar detrás reclamándole ni nada de eso. Todo eso se va a consumir. Todo eso se va a quedar. Si habrá algo en la vida del cristiano que debe conmovernos y movernos, es el hecho de saber que nuestro Señor viene de regreso y que viene por su pueblo. Y también saber que hay un tiempo de juicio y que ese juicio no me debe de alcanzar a mí, que yo debo de apartarme de ese juicio. Y hay algunos pasajes que podemos tomar rápido. ¿Quién tiene primera de Tesalonicenses 5, 2, 6? Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas, para que el día de Dios os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos de día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Gracias, ¿se están dando cuenta? En Mateo 24, 42, 44, si quiere búsquelo, pero lo vamos a parafrasear. El Señor dice, y poca de nuestro amado Señor Salvador, Jesucristo, velad, porque el día y la hora nadie lo sabe. Y el Señor mismo dice, si un padre sabe que el ladrón va a llegar, ¿le va a dejar la puerta abierta? Mano Jorge, voy a pasar por ahí por las 12 de la noche por su casa, me gusta ese televisor, me lo voy a llevar. ¿Dejaría la puerta abierta? Y entonces el Señor dice, el mismo Señor allí mismo dice, estéis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperéis. Estéis preparados. Y en Apocalipsis 20:15, ¿saben qué dice? Que el que no se haya inscrito en el libro de la vida será arrojado. ¿A dónde? Dígale usted, al lago del fuego. Y luego, ahí en Apocalipsis también 15:16 dice algo, el mismo Señor dice, yo vengo como ladrón.
y bienaventurado, es decir, feliz aquel que guarda sus ropas, para que no vean su desnudez. Y cuando el Señor dice guarda su ropa, no quiere decir que guardemos el vestido y el zapato para que ese día andemos bien vestiditos, ¿verdad? Y con corbata y con todo, porque como viene el Señor me voy a poner lo mejor. No, cuando dice que guardemos nuestra ropa es que guardemos nuestro testimonio, nuestra vida. Y nuestro tercer punto dice todo, absolutamente todo será deshecho con fuego. Parece que no estamos en armonía con el presentador. Tristan, todo será deshecho con fuego. Y ahí rapidito, en el pasaje que leímos, vamos a leer el 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. ¿Guardados para qué? Para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres ¿qué? Impíos. ¿Qué está guardado para el fuego? La tierra y el cielo. Luego entonces, ahí mismo en el pasaje que leímos, en el verso 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y la obra en ella, ¿qué le va a pasar? Serán quemados. Y en el 11 dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debemos andar nosotros en una vida santa? Mis amados hermanos, ahorita cantábamos también una canción que decía que el Señor es fuego purificador. Y en Hebreos 12:29 dice que el Señor es fuego consumidor. Y el fuego purificador creo que lo dice en Malaquías 3:2, que es fuego purificador. La palabra fuego en la Biblia es como símbolo de el juicio santo de Dios sobre toda la creación. Estamos viendo que el cielo y la tierra va a ser pasada por fuego. El juicio de Dios es sobre toda la creación, destruir todo para hacerlo nuevo. Todo el sistema de gobierno, todo este sistema de vida que hay ahora, absolutamente todo va a desaparecer. Así que dejemos de afanarnos por construir, por edificar y por hacer tantas cosas. No digo que no se haga, no. Digo no afanarnos. Sí tenemos que luchar porque la palabra dice que el que no trabaja, que no coma. Tenemos que trabajar, tenemos que buscar, hacer nuestras cosas, pero ¿qué es lo que tiene que ser primero? El reino de Dios y su justicia. Todo lo demás es ¿qué? Añadido. No busquemos las añadiduras, mis hermanos, con afanes. Y vamos con lo necesario, con lo justo, con lo que nos sirve. Pero el mismo apóstol nos dice ahí en el verso 11, puesto que todas estas cosas serán deshechas, dice, ¿y cómo no debéis andar? Perdón, en el verso 13. Pero nosotros, ¿qué es? Esperamos según qué? Ajá, ¿qué? Cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Nosotros esperamos según sus promesas. ¿Las promesas de quién? Las promesas de Dios. ¿Y Dios cumple promesas o no? Dios cumple promesas, esa es su naturaleza. Lo que Dios promete, Dios lo cumple. Dios lo cumple. Y esperamos cielo nuevo y tierra nueva donde reina la justicia. Hay esperanza. Y veamos algunos pasajes para que nos animemos, para que no sea la palabra, la gente la que hable, sino que nuestra boca. Y que usted se anime a
hablar de estos a las personas que estén allá afuera. Hebreos 12, 26, 28. Y este es el listo Malaquías 4, 1, 2. Sí, mi hermano. La voz del pacto de Dios entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo a una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Gracias, mi hermano. ¿Se están dando cuenta todas las advertencias que el Señor nos hace? Todo lo que es movible va a ser removible. ¿Para qué? Para poner cosas que ya no van a ser movibles, que son eternas. Y entonces dice, denle gracias a Dios porque le va a cambiar todo esto que es pasajero y que ahora es y mañana no es, por algo que va a estar permanente y para siempre. Malaquías 4, 1, 2. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Wow. ¿Lo volvemos a leer, mis amados? ¿Alguien que lo quiera volver a leer? Una voz de hombre ahí, fuerte y valiente. Gracias, mi hermana. Malaquías 4, 1, 2. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Wow. ¿Le gusta eso? Ahora lo que no me gusta es que muchos de los que nosotros queremos y amamos van a ser ¿qué? Estopa. Es decir, como brasas, como carbones encendidos. Y luego miren, en Isaías 65, 17, el Señor dice que va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva, porque la tierra que estaba antes, esa ya pasó y que de ella no hay ni memoria. Y en Apocalipsis, ustedes saben, 21, 1, 4, el Señor dice que va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva, porque la primera tierra y el primer cielo pasaron. Y en este Apocalipsis, en el 4, termina diciendo que el mar ya no existirá más. Ahora, estamos terminando. Pregunta. Ahora sí. El mismo apóstol Pedro, en el verso 11, se pregunta, si ustedes saben todo esto, si así someramente en 45 minutos hemos repasado todo esto, pero si usted puede y lo puede estudiar en su casa detenidamente, usted va a ver la gloria de Dios. Pero habiendo escuchado así rapidito todo esto, sabiendo lo que pasó, y que lo que pasó era cumplimiento de algo que había sido dicho, y que se nos ha dicho ahora una profecía de algo que va a pasar, y que se nos está advirtiendo que va a pasar, y que las personas que nos están advirtiendo son fieles y verdaderas porque es el mismo Dios. Entonces, si sabemos todo esto, como el mismo apóstol se pregunta, ¿qué dice?
cómo debemos nosotros vivir. ¿Qué clase de personas, dice él, nosotros debemos ser? Y estamos hablando de esto, hermano, y Dios me libre. No para meterle miedo a las personas que nos escuchan. No, la profecía no fue dada para eso. Y el que lo hace con esa intención, usted las tiene que ver con Dios. Tampoco fue dada para satisfacer curiosidades. La profecía fue dada para transformar y cambiar nuestra manera de vivir. Que vivamos en santidad, apartados, separados para Dios. Que vivamos en piedad, allí al pie del Señor, cumpliendo su palabra, cumpliendo sus mandamientos, sirviendo como Él quiere que sirvamos. Que vivamos firmes en la verdad, que no nos dejemos arrastrar por el error que hay alrededor de nosotros y que tratan de arrastrarnos y llevarnos y sacarnos de esto. Y usted sabe que cada día, y las estadísticas nos hablan, la gente se va de las iglesias en grandes cantidades porque se acomodan y el mundo los está arrastrando allá. Que vivamos, como dice en el verso 18, creciendo en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. A través de su palabra, a través de la comunión con nosotros, ver cómo es el hermano y así yo aprendo a cómo vive aquel en sanamente. Ayer pasó algo, una situación, tuve una visita en la casa y pasó algo que me cargó. Y me cargó hasta ahora como a eso de las 2 de la tarde que tuve que doblar rodillas y decirle, Señor, quítame esto, porque esto no viene de ti. Y es que personas cristianas que pueden llegar a visitarlo a uno, pero a veces con algunas actitudes y algunas expresiones que de cristianos no tienen mucho. Y vivimos realidades, hermanos, vivimos realidades. Y no es que nosotros seamos perfectos. No es que nosotros seamos ya, que tengamos la corona arriba, pero estamos tratando, estamos buscando. Y estas cosas tienen que molestarnos. Si a mí ya no me duele o no me afecta las cosas malas que yo veo, o las personas que yo veo que están en pecado y que están fuera de todo contexto cristiano y que están camino a no sé dónde, porque solo Dios sabe a dónde van. Pero duele, ¿ven? Duele ver cómo las cosas del Señor, porque no son testimonio bueno, y la gente que está afuera y ve, no se vuelve contra ellos. ¿Saben cuál es el primer pensamiento de la persona? Y son cristianos. Y van a la iglesia. Lo primero que están poniendo en mal predicado no es ni sus propias vidas, es el evangelio del Señor. Es el glorioso evangelio de Dios que transforma y que cambia vidas. Entonces, tenemos que vivir de esa manera. Y aquí rápido, en el verso 14 lo dice bien claro. Amados, dice, que están esperando estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles y en paz. Y en el verso 17 dice, así que vosotros, amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigas de la firmeza. Y en primera de Tesalonicenses dice que el Dios de paz guarde todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, como irreprensibles. ¿Para qué? Para la venida del Señor. Y luego, mis amados hermanos, en Juan 3:2-3 me encanta porque dice, ¿qué es usted ahora? ¿Qué somos ahora? Somos hijos de Dios. No se ha manifestado lo que yo realmente soy, porque mientras esté aquí en la tierra, yo soy imperfecta, cometemos errores. Pero cuando el Señor, dice Juan 3:2-3, se manifieste, entonces dice,
nosotros seremos tal cual es. Le veremos a Él tal cual es y nosotros seremos como Él. Y termina Juan 2:3 diciendo, guárdeselo, repítaselo. El que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. ¿Tiene usted esa esperanza? Aleluya. Tenemos esa esperanza. Vamos a purificarnos, mis amados hermanos. Vamos a purificarnos. Y nuestro hermano en el informe que mandó de la reunión de ahora hablaba de Filipenses 3:20. ¿Quién se va a quedar en esta tierra eternamente? Si hay una realidad que el hombre tiene que tener, es que el que nace, muere. Aquí nadie se va a quedar eternamente. Tarde o temprano, nos duela o no nos duela, usted y yo nos tenemos que ir. No somos ciudadanos de la tierra, somos ciudadanos del cielo. Y es del cielo donde esperamos la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Para qué? Para que Él nos viene por nosotros y donde Él está, nosotros también estemos. Incline su cabeza ahí donde usted está, mi hermano. Gracias, Padre.